Buenas noches, un gusto saludarlos, el placer de estar en contacto nuevamente con ustedes y una nueva edición de entrevistas en el taller. Hoy nos visita el doctor Omar Rodríguez, vamos a hablar sobre causa ñoquis calientes, que ha tenido una serie de situaciones que se han planteado en la última semana que forman parte de las novedades que queremos transmitir sobre un hecho que tiene repercusión y que entiendo también puede marcar un antes y un después en la historia de la provincia en esta materia. Doctor, un gusto recibirlo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Esteban, por la invitación, la verdad que un placer estar acá. Bueno, tenemos que hablar primero de la postergación, doctor, ¿qué fue lo que pasó? Sí, en realidad lo que pasó el lunes cuando nos encontramos con el inicio del debate era que había 2 personas presentes y el resto de las personas imputadas, acusadas, estaban conectados por vía Webex. Nuestro código exige, en función del principio de inmediación, que todos los sujetos esenciales, es decir, es una obligación del tribunal controlar que estén todas las partes presentes al inicio de cada debate. Entonces, como requisito esencial, es fundamental que estén todos presentes, incluso cuando no están presentes, eso motivaría algún pedido del fiscal de ser conducido por la fuerza pública. Lo cierto es que cuando yo me hago de los antecedentes en función de lo que había pasado, me dicen que habían notificado el inicio del juicio, pero no habían citado a los imputados. Y lo que corresponde en realidad es una citación, porque la citación es un llamado compulsivo, un llamado coercitivo, es decir, al imputado se le hace saber que tiene que estar el día y hora en tal lugar, presentarse bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública, es decir, de ser detenido. No es que vas y tenés ganas. No es una invitación, es un llamado compulsivo, es coercitivo, es una medida de coerción. Por lo tanto, como no estaba o no se había instrumentado de esa manera, yo no tuve posibilidad de solicitar justamente la detención de todas las personas que estaban conectadas vía web. ¿Pero qué fue un problema de la oficina judicial? ¿Qué? Bueno, después hablando con la gente de la oficina judicial me dicen que ellos siempre, o hace un tiempo que vienen haciendo esa práctica, pero en realidad no es lo que corresponde. Lo que corresponde es una citación y hacerle saber de manera concreta al imputado que si no viene va a ser detenido. Ese apercibimiento para poder ejecutarse debe tener o debe estar contenido en la cédula y eso no ocurrió. Solamente había una notificación que iniciaba el juicio y las personas se conectaron allí. Que por otro lado no fue una decisión del tribunal que haya autorizado que la gente, los imputados, el resto se hayan conectado o se podían conectar, sino que fue una decisión de la oficina judicial. Claro. Y eso también fue un inconveniente, que la oficina no tiene facultades para resolver esa cuestión. Doctor, faltaban abogados, había, bueno, la ausencia de los imputados, ¿no? Bueno, fundamentalmente, en lo que a mí corresponde, yo me opuse a esta situación de iniciar un juicio así, porque dicho sea de paso, el tribunal resolvió iniciar el juicio, solamente con 2 de las personas que estaban allí presentes, argumentando de que ellos no habían solicitado la suspensión y que debían ser juzgados en un tiempo razonable y que este caso venía muy demorado. Yo me opuse por esta razón. A nosotros nos afecta la teoría del caso si nosotros tenemos que llevar pieza suelta a un juicio. Claro. Nosotros tenemos que llevar en su completitud el caso para poder demostrar cómo funcionaba en ese momento una operatoria de corrupción. Y cuando terminemos con toda la prueba y se pase toda la película completa, ahí uno va a poder entender cómo desde el Estado, cuando un funcionario aprovecha de su función, pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, por suerte el tribunal lo entendió, me hizo lugar a la revocatoria y decidió, en definitiva, postergar 2 semanas, que es hasta el 10 de diciembre, el comienzo del juicio. Bueno, esto no deja de generar alguna contrariedad, supongo, ¿no? Porque hay una expectativa mediática, la comunidad está expectante de lo que va a suceder, pero también hay un trabajo que se realiza y una preparatoria que se lleva adelante. ¿Siente alguna frustración en ese sentido, o por lo menos una molestia, doctor? Bueno, por supuesto que sí, porque nosotros en las semanas previas hemos tenido que entrevistar a todos los testigos. La preparación del testimonio o del testigo tiene que ver no solamente con recordar lo que en su momento dijo, sino también en contarle cómo va a ser el juicio, prepararlo. La gente se estresa mucho, le genera ansiedad estar presente, no ha ido nunca a un juicio. Imagínate, Esteban, que si teníamos que hacer 2 juicios como pretendió el tribunal al principio,
hacer un juzgamiento con Otarola y Cañumil que estaban presentes y después con otro tribunal, porque ya no iba a poder intervenir hacer un nuevo juicio con los mismos testigos y tener que decirle a las personas va a venir a declarar ahora y quizá dentro de un mes o 2 meses va a tener que volver a contar lo mismo pero ante otro tribunal. Realmente era complejo. Bueno, por suerte se zanjó esa situación, se subsanó, así que vamos, yo espero que sí, que el 10 de diciembre vamos a comenzar. 10 de diciembre. 10 de diciembre. Con la advertencia de lo siguiente, ya están todos citados, todos están apercibidos de que si no comparecen a la sala de audiencia el 10 de diciembre, hay riesgo de ser detenido, es decir, que yo le voy a pedir, en caso de ausencia injustificada de alguna de las personas que estén imputadas, la detención inmediata, sea donde sea que estén, porque estas 5 personas están en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires viven, ¿no? Viven en Buenos Aires. Viven en Buenos Aires. Bien. Bueno, ¿qué se les imputa, doctor? Vamos a hacer un repaso del tema que es interesante. La imputación tiene que ver con esto que yo digo, que la corrupción se caracteriza justamente por el abuso del poder. Entonces, la persona que está dentro, el funcionario corrupto que comete este tipo de conducta, utiliza ese posicionamiento que tiene para buscar una ganancia privada, una ganancia para beneficio propio, en definitiva, contrariando los deberes que necesariamente tendría que observar, que es el bien común. Es decir, el funcionario del servidor público está allí puesto para trabajar para la gente, no para trabajar para sí o beneficiar a un tercero. Y en este caso lo que se observó fue que apenas arranca la función pública Otarola como legisladora, contrata a Cañumil o la hace designar en la legislatura para que cobre un sueldo de la legislatura. Era un cargo administrativo, después la ascienden a asistente de bloque, pero no cumplía función en la legislatura. Principalmente las funciones que cumplía eran propias de el cuidado de los chicos o actividades relacionadas con Otarola en la faz privada. Pero una niñera. Una niñera. Y cobraba un sueldo. Una niñera que le pagábamos todos nosotros. Exactamente, un fondo público, el fondo del Estado, que terminan en los bolsillos de Otarola y Cañumil. Yo no sé si Cañumil le daba todo el sueldo que cobraba la legislatura, tampoco, eso no está probado. Lo que sí está probado es que, o al menos hay evidencia para probar, que esta mujer cumplía funciones distintas a las que había sido designada en la legislatura. Bien, la responsabilidad es distinta, si además cobraba del sueldo de Cañumil, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Lo cierto es que nunca Cañumil declaró en ese sentido. Podemos tener alguna sospecha, pero es una sola sospecha. Quizá Cañumil también haya aceptado condiciones, nunca lo dijo. Lo cierto y concreto es que Cañumil era empleada de la legislatura, pero cumplía funciones en la casa de Otarola, cuidando en ese caso a los chicos. Bueno, es el caso de Cañumil. Es el caso de Cañumil. Pero hay un montón de involucrados más. Y en la misma época, en la legislatura, también el caso de los asesores que habían sido designados a través de Otarola para que lleve adelante una función de asistencia, en este caso a la diputada, ella le requería de manera indebida parte del sueldo. En algunos casos iba a otra persona que también cumplía función en la legislatura y tenía una suerte de 2 asesores, y en otros casos esa plata iba a Cañumil y se hacía una triangulación. El asesor a Cañumil y Cañumil a una cuenta de Otarola en el Banco Nación. Siempre bajo esta exigencia, y abuso de autoridad por cierto, de que si no cumplían con esa exigencia, se tenían que ir y venía otra persona y los reemplazaba. Ahí sí está comprobado que la plata giraba y terminaba en una cuenta de Otarola. Ahí está, digamos, nosotros ahí tenemos más información. ¿Por qué? Porque no solo está el testimonio de estas personas, sino también está lo informado por los bancos, que ha dejado registro de esa triangulación de esta persona a Cañumil y de Cañumil a Otarola. Bien, y entonces, ¿cuántos son los implicados con esta maniobra? Son, en ese caso, las personas que aparecen como entregando ese dinero de manera indebida son víctimas, porque es una suerte de extorsión del funcionario. O hacés lo que yo te digo, te tenés que ir. Entonces la persona muchas veces no le queda opción y acepta esta exigencia que le pide el funcionario de manera arbitraria o indebida. Pero ahí no acepta, doctor, también recibiendo un beneficio, aunque no se quede con todo el dinero, pero... Bueno, ese siempre está en el borde.
ocurrió en revelación también, cuando lo apretaban muchas veces a los empresarios para que tengan que poner, en algunos casos, una coima o un soborno, y si no, las reglas del juego cambiaban. Y las personas, digamos, tenían que aceptar eso porque se veían perjudicados por un montón de sí, es discutible. Es muy discutible. Es discutible, sí, es discutible. Porque una persona de bien no acepta una condición de ese tipo. Ellos aseguran que en ese momento ellos necesitaban estar ahí, necesitaban la plata, necesitaban toda la plata, pero bueno, aceptaban parte de la plata en esas condiciones. Ellos no están imputados por ese hecho, son víctimas. Son víctimas justamente por esta figura que se llama concusión, que es el aprovechamiento que hace un funcionario que tiene preponderancia sobre la persona que está por debajo y le exige determinadas cuestiones. Ahí en el grupo había una persona que tenía como una vinculación afectiva con Otarola también, ¿verdad? Se dijo al principio, pero no, ahí tiene como una relación que es el denunciante en definitiva. Toda esta causa se inicia por esta persona de apellido Sandoval, que en un primer momento se había dicho que tenía relaciones afectivas, pero en realidad no está probado eso, y él lo negó. Sí tenía un vínculo familiar medio lejano, medio primos lejanos, una cosa así. No, porque en algún momento se hablaba de un despechado, ¿no? Sí, en algún momento. Como que si estuviera despechado y entonces mandó al frente a con quien habría tenido algún tipo de vinculación. Eso no está... No está acreditado esa situación. ¿No? Bien. Y él es el denunciante. Él denuncia y él va a explicar de por qué denuncia la causa, y gracias a la denuncia se descubre, digamos, todo el caso. Y en la legislatura también hubo un caso de una persona que vivía en Buenos Aires, en este caso es el hijo de la subsecretaria, que después fue nombrada subsecretaria, apellido Rodera, que también en esa época era asesora en la legislatura, junto a su marido, nombran al hijo, hacen un contrato de locación, y él supuestamente prestaba servicios desde Buenos Aires. Nosotros nunca corroboramos que él haya trabajado el contrato decía otra cosa, que él tenía que venir. Incluso más, se falsificó la firma del contrato. A pesar de que él recibía la plata allá en Buenos Aires, contra facturas presentadas porque se las conformaba Otarola, los dos contratos hicimos una pericia y dio como resultado que esa firma no era del propio imputado. O sea que incluso ni siquiera vino a firmar el contrato, ni siquiera se lo mandaron, se lo hicieron acá, no podemos determinar quién, no podemos determinar la autoría, podemos sospechar de que puede haber sido alguien allegado a él, pero bueno, lo concreto es que ese contrato de locación, los dos contratos son falsos, su firma. Omar, bueno, pero esta es la actuación de Otarola cuando era diputada, en legislatura. Pero después pasó a ser funcionaria e hizo lo mismo. Después, en el cargo ya como ministra de Desarrollo y Familia, nombra, o mejor dicho, acompaña un listado, porque el nombramiento de la asignación sale por decreto del gobernador, le acompaña a una serie de personas que ella quería que compartan o que estén con ella en el equipo. Bueno, dentro de esas personas estaban muchos relacionados con la familia Rodera. Ahí entra Jacquelina Rodera, Raúl Isaac Rodera, Mara Rodera, Solari Rodera, entra Cañumil también en el rango de subsecretaria. Cañumil siempre está. Cañumil siempre está. Y en un cargo, digamos, de los más altos que tiene la función pública. No es que estaban los directores, que eran una suerte de asesores, de los directores generales, y los subsecretarios que estaban por debajo del ministerio. Es decir, pasó de niñera a subsecretaria. A subsecretaria en la época del ministerio. Es una cosa... Como condición sine qua non, digamos, una accede, o es el ideal que accede en función de la idoneidad. Bueno, pero también, doctor, nadie se preguntó en su momento, porque yo siempre digo, ¿qué funcionarios que estaban más arriba se hicieron los que no veían? O no veían, o por inacción, o por irresponsabilidad, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que no sepan o no se pregunten? ¿Cómo una persona que trabajaba de niñera pasa a ser subsecretaria, ¿no? Es decir, ¿qué elementos tiene que tener un subsecretario, qué capacidades, qué currículum? Exactamente. Para ocupar un cargo de esas características, ¿no? Bueno, indudablemente que quizás muchos hacen la vista gorda en estos casos. Yo siempre digo lo mismo, este caso
es interesante e importante plantearlo y que se debata y que se vea en el juicio cómo funciona o cómo funcionó en determinada época estas situaciones. Es decir, nombraban a cualquiera, nombraron a una persona que era un jardinero o que cumplía funciones en la Casa de los Roderas en Buenos Aires como director. Esa persona no vino nunca, no sé si conoce Chubut. Entonces, todo lo relacionado a los Roderas. Claro, ellos viven en Buenos Aires porque siempre vivieron en Buenos Aires, siempre, no es que se fueron después. Siempre vivieron en Buenos Aires. Y como regla básica, digamos, una persona que trabaja en el Estado provincial al menos debe cumplir con una obligación de presentarse en el Estado provincial. Salvo que de manera expresa se lo autorice, vamos a suponer, la Casa del Chubut. Bueno, está en Buenos Aires, está expresamente establecido que trabaje allá. Pero por regla, todas las personas que trabajan, sean empleados de carrera de planta, como la planta política, tienen que estar en la provincia donde va a trabajar. Nosotros no imputamos nepotismo, que el nepotismo es nombrar a personas allegadas, familiares, etcétera, porque no está dentro del catálogo de los delitos como un delito autónomo en el Código. Si bien a nivel internacional se lo designa como una forma de corrupción el nepotismo, lo que nosotros reprochamos es que, además de haber nombrado a un montón de gente que estaba relacionada con esta familia, no venían a trabajar, no prestaron servicio. Ese es el punto. Sí, sí. Entonces es un fraude. Un robo. Exactamente, es un fraude de la administración pública, porque el Estado paga en el error de creer que esa persona está realizando un trabajo, una contraprestación, y en definitiva no aporta ninguna contraprestación. ¿Y del juicio podría surgir alguna responsabilidad mayor o no? Quizás surja de manera indirecta o vamos a ver. Porque ¿quién lo permitió? ¿No? Bueno, ¿quién permitió que Otarola se maneje así? Primero en la legislatura y después en el Estado, como ministra, ¿no? Indudablemente que hay una serie de organismos que no cumplen el rol o la función que deberían cumplir, que es controlar desde, no sé, recursos humanos, las direcciones que regulan. Porque yo para ingresar al Estado, como funcionario, como empleado, tengo que presentar una serie de documentación, desde el DNI, la dirección donde vivo, certificación de antecedentes, si soy moroso, si debo... Entonces, recién ahí, cuando yo presenté todos esos requisitos, hay alguien, asesoría, etcétera, que controlan eso, que está bien. Porque si yo tengo... Bueno, en el caso de Reto Trelle, tenía antecedentes por violencia de género. Claro. Y fue nombrado en un Ministerio de Familia, de Desarrollo de Familia, y tenía un antecedente que no estaba, por supuesto, incorporado cuando él presenta un DNI desde Buenos Aires, que mandan, porque ni siquiera vinieron, mandaban un WhatsApp a Rodera o Jacquelina, y con eso lo imprimían y lo agregaban a un legajo, que era un legajo, una sola foja, esa fotocopia, ¿no? Doctor, ¿qué pena le podría corresponder a Otarola? Si se dan todos los hechos, si se prueban todos los hechos y el tribunal considera que están probados todos los hechos, nosotros hemos pedido en su momento, tenemos una expectativa de pena superior a los 3 años, es decir, de cumplimiento efectivo. Iría presa si se da son 3 años y medio, 4 años. A partir de los 3 años y un día, ya está. Ya es cumplimiento efectivo. 3 años para abajo, o 3 años inclusive para abajo, puede ser determinado como pena en suspenso, o se puede... permite la ley, digamos, que la ejecución de la pena sea en suspenso. Bien, es decir, de los imputados, la que podría terminar presa es ella. Claro, porque ella, como autora, responsable, digamos, con el dominio de todos los hechos, ella fue participando en cada uno. Ella participó en la designación de Cañumil, en la designación de los Rodera, en la designación del resto y en la apropiación de los fondos de eso de manera compulsiva. Es todo lo que se puede pedir. Es todo lo que se puede pedir, sí. Porque es poco, ¿eh? Son penas bajas igual, ¿eh? Claro. Los delitos de corrupción, siempre digo lo mismo, tienen un reproche punitivo muy bajo respecto de los delitos contra propiedad. Un robo con arma de utilería, ni siquiera con arma de fuego, puede resultar condenado hasta 10 años de prisión. Y el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, tiene una pena de 6. En el caso de López, el más emblemático de todo, que lo encontraron con un bolso con $9 millones, le dieron el máximo, 6. Claro. Ahora, yo cometo un robo con un arma de utilería en un kiosco, después me descubren, me atrapan, me pueden dar hasta 10. Claro. Bueno, trabajo para los legisladores. Exactamente. Y esto a nivel nacional,
yo creo que con el nuevo Código de Nación Penal están como ajustando un poco las penas respecto de los delitos de corrupción. Claro. Doctor, ¿y al resto? Penas menores. Y el resto, todos penas menores, menores de 3 años. Hay algunos que no tienen antecedentes penales y entonces han participado en un solo hecho y por lo tanto no se despega del mínimo, que son 2 años. ¿Cuál es la importancia que cree usted, doctor, implica este caso? Es decir, ¿cuál es el mensaje que puede transmitir? El caso es esto, que muestra un caso de corrupción. Porque corrupción es eso, es aprovecharse de la función pública para beneficio propio. Entonces, contratar a una niñera o hacerla designar en el Estado para yo llevármela a mi casa y que me realice tareas privadas o personales, eso es corrupción. Sacarle plata a los asesores es corrupción. Los asesores tendrían que estar ahí, cobrar el 100%. ¿Por qué yo le tengo que exigir que me dé? Digamos, nadie entrega algo voluntariamente, sino de manera compulsiva, porque si yo te pido parte del sueldo, vos me decís, no, ¿por qué te lo tengo que entregar? Salvo que yo te amenace con algo y que vos no te quede otra que entregar. Porque desde el punto de vista lógico nadie entrega parte de su sueldo, si no sería una donación o sería otra cosa. Entonces, en definitiva, lo que muestra este caso y muestra también cómo está mal regulado muchas actividades dentro del Estado, como por ejemplo los asesores, que no se sabe bien cuál es la función, si tienen que presentarse, si pueden vivir en otro lado y venir de vez en cuando. Entonces, quizá esto sea como de puntapié para algún legislador provincial que diga, mirá, podemos echarle mano acá, podemos revisar todo. Alguno que esté limpio. Bueno. Y que no tenga asesores en situación irregular. Lo que pasa es que cuando uno repasa cómo entran asesores en la legislatura, ¿con qué se encuentra? Con que son los exfuncionarios del gobierno anterior. Entonces pasan a cumplir cargos de asesores. Uno ve el listado y dice, pero esto estaba en la privada, el otro estaba en la lotería, el otro estaba acá y ahora son todos asesores. ¿Realmente asesoran? Bueno, eso se podría de alguna manera regular, porque en definitiva son fondos públicos que deben ser administrados de manera transparente. La lógica es que si realmente yo pago un asesor, porque yo necesito tener un asesor, y si no cumple ninguna función, claramente no es necesario tener asesor. Claro. Omar, una última pregunta sobre el tema. ¿Y la plata? Porque está bien, probablemente Otarola no vaya presa, porque si los jueces hacen un análisis ahí finito, puede quedar presa como no. Y los otros no, porque las penas son mucho menores. ¿Y la plata que se robaron? Bueno, indudablemente que con una sentencia... La que durante todos los años fueron cobrando. Con una sentencia de condenatoria habilita, incluso la Fiscalía de Estado habilitaría a solicitar un reclamo para la restitución de esos fondos, actualizado, por supuesto. Claro. Podría pasar eso. Podría pasar, es un resarcimiento que sería económico. Sí, ya una instancia civil sería. Exactamente, civil. Incluso dentro del proceso penal nosotros tenemos herramientas para solicitar también una suerte de reparación del daño, del ilícito ocasionado. Claro, porque si no se salen con la suya, pero totalmente. Es decir, no van presos, se bancaron el juicio, pero se llevaron la plata, la tienen que devolver. Exactamente. ¿No? Deberían devolverla. Es plata, en definitiva, si se demuestra, es plata mala vida, ¿no? Doctor, hacemos una muy breve pausa y le quiero preguntar sobre un derivado de este tema. Después de esta breve pausa que les proponemos para tomarnos un pequeño respiro en el programa. SCPL en tu barrio. Desde 2019 recorriendo cada rincón de Comodoro Rivadavia y Radatili. Siempre cerca del usuario. Aprovecha a regularizar tu situación, realiza trámites comerciales y paga tus facturas a través de nuestra oficina móvil SCPL en tu barrio. Seguí el cronograma en nuestras redes. Nos encontrás como SCPL Coop. Bien, seguimos charlando. El jefe de la unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública, el doctor Rodríguez, está con nosotros. Omar, el gobernador de la provincia anunció hace algunos días el resultado de un censo público, se hizo en la administración pública y reveló situaciones irregulares, algunas parecidas a estas que usted acaba de relatarnos. ¿El área que usted conduce puede actuar de oficio por este tema? En general uno actúa de oficio cuando tiene elementos suficientes para determinar en qué circunstancia, quiénes han cometido algún delito.
digamos, más allá de las declaraciones que son genéricas, si el gobernador o los funcionarios que trabajan en el Ejecutivo tienen pleno conocimiento, lo ideal sería que ellos aporten a través o presenten una denuncia con la información que tengan a los fines de determinar si en esos casos puntuales que han mencionado hay delito o no. Porque puede ser que en algunos casos no haya delito por X motivo o porque la persona incumplió a partir de determinado tiempo que estaba dentro del Estado, empezó a cumplir. Todo eso es una construcción, se hace a partir de los elementos concretos. Y en este sentido quiero decir esto. Cuando uno asume como funcionario, a partir de ese momento, uno, que es designado, se carga con una mochila llena de deberes y obligaciones. Deberes de probidad, deberes de conocer las normas, deberes de imparcialidad, deberes de custodiar y conservar el Estado, deberes de ser eficiente, de prestar el servicio en el lugar que le indiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si viola todos esos deberes una persona y sabiendo, porque él se encuentra en una posición de garante, le está cobrando y no está yendo a trabajar, no está haciendo la contraprestación por la cual se lo contrató y él está obligado, podría haber un incumplimiento de los deberes del funcionario, incluso hasta un fraude a la administración pública, como pasó en el caso de Chito Alarcón. El voto del doctor O'Connor en el caso de Alarcón es muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que Alarcón estaba en una posición de garante y su silencio como empleado de Trevelin, permitió que el Estado, en la ignorancia, siga pagándole ese sueldo respecto de su actividad en la cordillera, que no la cumplía, por supuesto, porque era director de ceremonial acá en la provincia. Claro. Entonces, habría que ver caso por caso, pero no es que hay que descartarlo y decir, no, esto directamente no es un delito. Podría ser un delito mirando los antecedentes de cada una de estas personas. El gobernador dice que hasta llamó por teléfono y que le cortaron cuando se dieron cuenta que era el gobernador, porque también en muchos casos son gente que no, como los Rodera, que viven en otro lado, no viven acá en la provincia, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que habría que mirar caso por caso y determinar, al menos. Y lo que está bueno también es que marque un precedente, que no dé lo mismo que los fondos públicos se destinan o se malgastan de la manera que a uno se le ocurre, sino que eso puede tener una consecuencia. Puede tener una consecuencia para el que lo nombra sabiendo que no va a cumplir ningún rol, sino también para el que recibe ese beneficio no cumpliendo con la obligación que tiene. Entonces, como digo siempre, el derecho penal no va a terminar con la corrupción, pero al menos la va a contener y al menos va a dar un mensaje importante de decir que si uno hace estos tipos de actos pueden tener una consecuencia disvaliosa, por supuesto. Doctor, ¿no? Pero yo creo, esta es una opinión que se la transmito, y yo creo que mucha gente piensa de la misma manera. También hay que avanzar sobre los funcionarios que permiten esta situación. Exactamente. Porque el empleado, es decir, cobra porque un ministro lo permite, un secretario lo permite o un gobernador lo permite. Es decir, a un gobernador no se le puede escapar tener a un secretario o un subsecretario que no tenga la capacidad para hacerlo o que no trabaje, directamente que no trabaje y cobre. Entonces, yo creo que también hay que ir sobre los funcionarios de alto nivel, porque si no vamos a quedar a mitad de camino, ¿no? Y que tiene que ver con los controles. Los controles tienen que ser eficientes, porque si yo sé y omito el control, yo permito que se produzcan estas cuestiones que terminan dañando al Estado. Pero no solamente lo dañan desde el punto de vista económico o patrimonial, lo dañan desde el punto de vista de la confianza pública, y eso es muy difícil construir, confianza. Sí, y algo más, daña también al que trabaja. Ah, bueno, por supuesto. Termina siendo injusto y no equitativo, porque termina cargando las tintas en el que trabaja siempre, beneficiando al vago o al corrupto o al vivo bueno. No, y además cuando se deteriora la imagen de un poder o de un ensucia a todo el mundo. Ensucia a todo el mundo. Exactamente. No, entonces también es una manera de resguardar al que hace las cosas bien, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor, por último, va terminando el año, ¿el balance de la unidad es positivo? ¿Cómo lo analiza? Sí, son años complejos, pues bueno, nosotros queríamos llevar adelante este juicio mucho antes, pero mientras nosotros estemos trabajando y podamos avanzar en distintas investigaciones y podamos llevar... La pretensión sincera y humilde mía es que este juicio se haga.
Si se lo condena, mejor, porque yo estoy convencido de que cometieron actos de corrupción. Absolutamente convencido, no desde lo íntimo, sino de la prueba. Pero la importancia que tiene que esto se haga y se sepa y tenga la publicidad necesaria, porque es una manera de mostrar cómo funciona en determinado momento la corrupción y cómo los funcionarios corruptos se aprovechan de esta situación. ¿Hay otro caso para más adelante? ¿Están trabajando en alguna otra cuestión, doctor? Nosotros estamos investigando, o están, bueno, la causa del Maitén cierra el año que viene la investigación, así que estamos con algunas cuestiones que plantearon las defensas, son algunas pericias que hay que hacer durante el verano. Estamos también con la otra causa de las cooperativas, que hemos tenido que recurrir a la Policía Federal por el tema de la tecnología. Nosotros no tenemos el UFED para bajar la información de los teléfonos modernos. Siempre esto va evolucionando y hay que actualizar licencias. Así que tenemos fecha para enero de este año, del año que viene, una pericia en Buenos Aires con los teléfonos que están secuestrados. Y bueno, y algunas otras causas más que vamos. Causa Cero, por ejemplo, que también estoy trabajando ahí en alguna entrevista. Hoy casualmente tuve una entrevista a la mañana y vamos avanzando en eso. Doctor, muchas gracias por la visita. No, gracias a vos, Esteban, por la invitación. Y aprovecho para saludarlos y seguramente hasta después de fin de año no haremos una nota. Empezará el 10 de diciembre Causas Calientes, Ñoquis Calientes, pero de todas formas seguramente la entrevista la realizarán algunos otros colegas y nosotros ya volveremos a encontrar el año próximo. Así que buen cierre de año y muchas gracias por la amabilidad de siempre atendernos. No, gracias a vos por la invitación y bueno, si no nos vemos, feliz año también, ¿no? Omar Rodríguez, en nuestra casa, es el jefe de la unidad especializada en delitos contra la administración pública y hablamos sobre causa Ñoquis Calientes que se enfriaron un poco, pero que el 10 de diciembre retoma su ritmo habitual y el esperado. Que tengan una excelente jornada, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana con una nueva edición de Entrevistas en el Taller.